Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Acompáñenos a nuestras reuniones los días miércoles, culto de oración, 7 de la noche, viernes, culto de enseñanza, 7 de la noche, domingos, escuela dominical, 9 de la mañana y culto evangelístico, 5 de la tarde. Síguenos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. En esta preciosa serie que hemos titulado La oración que conmovió el trono de Dios, y hoy, amado hermano, entraremos en el verso 14 con el tema El pueblo santo es aborrecido por el mundo. Encontramos la historia de un hombre llamado Abraham, a quien Dios también separó de su parentela. Él lo sacó del lugar de donde vivía, de en medio de una generación incrédula, perversa, y lo sacó Dios para hacer de él una gran nación. Vamos a Génesis capítulo 12, verso 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Si seguimos avanzando, los descendientes de Abraham fueron muy numerosos y llegaron a ser cientos de miles, los cuales estuvieron por un tiempo prosperando en Egipto y después fueron tomados cautivos por un rey egipcio, un faraón egipcio que no conocía la historia de la nación. Esa nación del pacto, como se le conoce, fue libertada por Dios, y todos recordamos cómo el Señor la sacó de Egipto con mano poderosa. Pero al sacarla de medio de esos pueblos idólatras como el egipcio y todos los vecinos de Egipto, y llevarlos a una tierra donde fluía la leche y miel, el Señor también le pidió a esa nación que se apartara, que se separara del resto de naciones del mundo. En Éxodo capítulo 19, verso 6, el Señor llama a esta nación un reino de sacerdotes. Dice así: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En Deuteronomio capítulo 7, verso 6, sigue hablando el Señor acerca de esta diferencia que había entre esta nación y el resto del pueblo. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y conocemos la historia de la nación de Israel, cómo Dios la separó en medio de esas naciones paganas, y cómo le pidió siempre que se estuviera alejada de todo lo que ellos practicaban. Pero allí no termina la historia de separación de Dios de su pueblo y de los pueblos de las naciones paganas. Cómo Dios interviene para alejar a su pueblo de esas naciones. Cuando estudiamos el Nuevo Testamento, vemos cómo la gracia de Dios separa mediante la elección a su iglesia santa del resto del mundo perdido. En Efesios capítulo 1, verso 4 se nos enseña: según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tito 2:14 nos enseña: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Primera de Pedro capítulo 2, versos 9 y 10 afirman: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y aún en el último de los libros de la Biblia encontramos esta separación que hace el Señor de su pueblo, de los demás pueblos en la tierra, de su iglesia. Apocalipsis 17:14.
pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Totalmente diferente al resto de los pueblos. Así que el llamado de Dios para su iglesia es un llamado a la separación de lo profano, de todo lo pecaminoso y de todo lo que está en contra de Dios. La separación de lo santo y de los santos es uno de los llamados continuos a lo largo y ancho de toda la Escritura. Desde el principio, amado hermano y hermana, vemos esta forma como Dios actúa acerca de la separación que Él hace entre lo que no es de Él, lo que no le pertenece a Él en términos de su santidad, y lo que Él rechaza. Cuando recordamos la creación del universo, vemos cómo Dios desde el principio en Génesis 1 separó la luz de las tinieblas. Él separa la verdad de la mentira. Dios separa el bien del mal, el árbol bueno del árbol malo. Separa Dios el buen fruto del mal fruto. Separa el Señor y separará el trigo de la cizaña, las ovejas de las cabras, los peces malos y los peces buenos. Cuando aplicamos este principio de la elección divina, esta doctrina de la elección a la salvación, vemos que Dios continúa en ese mismo sentido, en esa misma senda de separación. A los santos los separa para salvación, pero también separa de los santos a los condenados para eterna perdición. En Daniel capítulo 12, verso 2, acompáñeme allí por favor. Dice la Escritura: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, y viene la separación, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hablando el Señor de la separación que habrá a la venida del Hijo del Hombre, en Mateo 25, 32 y 33, dice el Señor: y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Ese es el gran juicio de las naciones. Allí estarán todos los hombres que han tenido vida sobre esta tierra, y serán reunidas delante de Él, del Señor, todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Todos sabemos que las ovejas serán salvas, pero los cabritos serán condenados. Así que existe una real separación, amado hermano y hermana, entre los salvos y los condenados, entre la iglesia y el mundo perdido. No se pueden mezclar, no se pueden unir, están separados. Por la santidad que Dios ha puesto en su vida, usted está separado del resto del mundo. ¿Sabe? Esto contrasta con lo que tanto se predica y se practica en el mundo actual. El mundo actual que busca que todos los hombres sean iguales, que no haya discriminación en términos de sus religiones, de sus orientaciones sexuales, en torno a sus ideologías. Muchos hacen un llamado a lo que hoy llaman: vamos a hacer inclusión, dicen muchos en este mundo, sin importar si estos hombres y mujeres están de acuerdo con lo que Dios ha establecido en su palabra o no, sin estar a cuentas con Dios o están enemistados con Dios, si aman al Señor o si se declaran enemigos de Dios, si es un justo delante de Dios o pecador ante Dios. El mundo llama a que todas las personas sean iguales, pero no es así delante del Señor. Como iglesia santa, amado hermano y hermana, no podemos aceptar la corrupción moral de este mundo que busca imponernos todo aquello que está contra la palabra de Dios.
usted y yo nunca aceptaremos que un niño sufra por pedofilia, porque hay leyes en algunos países que se hacen llamar desarrollados, donde afirman que los niños tienen derecho a su sexualidad, y aprobando leyes perversas buscan la aceptación social para esta práctica inmoral. Un verdadero cristiano nunca aceptará una mente reprobada de un hombre o una mujer que simplemente porque dice que se siente mujer siendo hombre, entonces todos tenemos que aceptar que es una mujer. O una mujer que dice que se siente hombre, entonces usted debe aceptarlo porque él dice que se siente o ella dice que se siente. Y no es por sentires, iglesia. ¿Qué tal si un día cualquiera alguien se presenta y dice que se siente un buey? Entonces hay que tratarlo como buey. O se siente un reloj, entonces hay que tratarlo como un reloj. Hay una verdad irrefutable. Dios creó al hombre y a la mujer, y Dios ha establecido las leyes en su naturaleza, y todo lo que se rebele contra estas leyes es contra naturaleza y contra la palabra misma de Dios. Así que usted no puede aceptar el hurto como un acto que hay que aplaudir de astucia. Usted y yo no podemos aceptar la idolatría. No hay tal cosa como que todos los caminos conducen al cielo. Solo hay un camino que conduce al cielo, y es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No podemos aceptar que la palabra que dicen es santa para los musulmanes, ahora resulta que también es santa para algunos cristianos. ¿Dónde está eso en la Escritura? Amados hermanos, la Escritura revela que hay un gran abismo entre la injusticia y la justicia, que hay un gran abismo entre el día y la noche, entre el pecado y la virtud, entre la maldad y la bondad. Hay un gran abismo entre la inmoralidad y lo moral, entre la incredulidad y el creyente. Y por más que este mundo quiera forzarnos a aceptarlo, nunca vamos a aprobarlo, porque somos la iglesia santa de Dios, separada del mundo, apartada para Dios y consagrada para el Señor. Usted y yo tenemos que trazar también una línea roja que impide que usted como santo viva como un impío, y que usted se una inclusive a los impíos del mundo para establecer lazos de amistad. Desde luego que el cristiano ama a las personas y quiere que las personas sean salvas. Es el deseo de nuestro Dios. Pero usted y yo sabemos que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La Biblia nos enseña en 2 de Corintios, hablando de esa distancia y esa separación que bíblicamente existe entre el creyente verdadero y el falso creyente o el incrédulo. 2 de Corintios capítulo 6 verso 14, dice la Escritura: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No existe tal cosa como que su mejor amigo o su mejor amiga es un inconverso. No tienen nada en común, no tienen nada de qué hablar en común. Esa persona le va a inclinar hacia el mundo a donde pertenece, y por más que usted se esfuerce, usted no podrá traerlo hacia la luz. Porque el único que puede hacer la obra de transformar un corazón de piedra en un corazón sensible de carne es la obra del Espíritu Santo. Y por el contrario, usted, si se descuida, poco a poco se deslizará, y con el tiempo caerá al precipicio, y llegará un momento tal donde usted estará nuevamente en el fango y sufrirá y llorará, porque un día se dio establecer una relación en yugo desigual. Nunca puede quedar un surco derecho
cuando un buey y un asno son puestos a arar. No existe tampoco, amado hermano ni hermana, la relatividad acerca de la verdad. Solo hay una verdad, y es la verdad de Dios. Y esta verdad está contenida solo y exclusivamente en la palabra de Dios, que es la Biblia, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Esta es la razón, amado hermano, la verdad que ha iluminado su mente y ha irradiado su corazón, la que lo separa del mundo. Es esta verdad contenida en este precioso libro la que lo ha hecho a usted una persona diferente, un hombre diferente, una mujer diferente, un joven o una señorita diferente al resto de personas que hay en el mundo. Dios ha enviado su palabra. En su palabra ha establecido de manera clara y categórica que el pueblo que Él ha escogido debe vivir en santidad, debe salir de medio de las prácticas pecaminosas que son abominaciones ante sus ojos, pero que son aprobadas por el mundo. Ese es el llamado de Dios a todo su pueblo en medio de estos tiempos turbulentos, peligrosos, donde todos los días hay un escándalo acerca de las élites gobernantes. Estamos hastiados, pero ese es el verdadero mundo. Ese es el lugar de donde el Señor le sacó. Por eso el Señor le dice a usted en 2 de Corintios capítulo 6 verso 17: por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La orden es clara: debemos salir de medio de ese mundo, debemos salir de medio de esos practicantes de maldad. No hablo de un viaje fuera de este planeta, sino de despreciar todas las prácticas profanas que son vívidas y reales en un mundo pecador. Porque es tal el grado de separación que debe haber entre la iglesia y el mundo, que el solo hecho del mundo sentir, ver o escuchar a un cristiano debe generarle molestia, incomodidad, odios, desprecios y aborrecimiento. No hay tal cosa como que usted será la persona más popular en esta tierra. El mundo ha de aborrecernos y nosotros hemos de aborrecer al mundo. No somos amigos del mundo, no estamos aquí para ser amigos del pecador, no estamos aquí para aplaudir las prácticas, no estamos aquí para seguir un gobierno. Santiago 4:4 nos enseña: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si usted quiere ser amigo del mundo, de las prácticas del mundo, de las tendencias del mundo, de las corrientes del mundo, de las modas del mundo, de todo lo que el mundo practica, usted se constituye, se hace un enemigo de Dios. Por eso el verdadero cristiano desprecia al mundo. El pueblo de Dios está dispuesto a ser rechazado. El pueblo de Dios está dispuesto a ser odiado. Está dispuesto a ser despreciado y aborrecido con tal de agradar a su Señor. El verdadero creyente no le importará si las personas se burlan de él, si lo tildan de fanático, si no quieren hablar con usted, no importará. Amados hermanos, porque hay una gran diferencia entre el pueblo santo y el mundo perdido.
Usted y yo hemos conocido y hemos recibido la verdad y hemos creído a la verdad que Dios ha revelado a las Escrituras. Pero el mundo odia esta verdad. El mundo quisiera que este libro, este precioso libro, no existiera. Y por eso se rebelan contra Dios y por eso no quieren reconocer que hay un Dios. Ellos no quieren un Dios que controle sus vidas, un Dios que sea soberano y que rija los destinos de este universo. Ellos no están interesados en tener a alguien a quien rendirles cuenta. Pero la verdad de Dios, iglesia, nos asegura el cumplimiento de todas sus promesas para nosotros, sus hijos. La verdad de Dios nos asegura el perdón, la reconciliación, la paz para con Dios, una herencia incorruptible en el cielo y la vida eterna. Pero el mundo no está interesado en lo eterno. El mundo no está interesado en lo santo, no está interesado en el cielo. Y usted, a la gente del mundo, los que viven bajo ese sistema maligno y perverso, les predica acerca de la verdad. No quieren escucharlo, no quieren atenderlo, les parece aburrido, porque no quieren un Dios, que no aman lo eterno, porque están muertos y no pueden tener conciencia de lo que existe más allá de lo terrenal. El mundo ha escuchado la verdad, pero como bien ha enseñado el apóstol Pablo en su carta a los romanos, los hombres, a pesar de haber conocido la verdad de Dios, la han despreciado y la han cambiado por la mentira del mundo. Y por eso Dios los ha entregado a una mente reprobada, para que hagan cosas que no convienen. En la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 18, pero deben entender que la Biblia dice en Romanos 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y en su necio corazón fue entenebrecido. Y es allí donde Dios entrega a una nación. Por eso hay inmoralidad. Por eso hay hombres que se sienten en sus lascivias con otros hombres, y mujeres que hacen lo que es contra la naturaleza. Es el abandono de Dios. Dios los entrega a una mente reprobada. ¿Quieren maldad? Hagan maldad. Pero esa maldad se regresará cuando la ira de Dios sea derramada sobre esos hombres y mujeres que algún día tendrán que dar la cara a Dios y no escaparán de su juicio. No podrán esconderse. El verso 25 de Romanos 1 se dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. El mundo quiere cambiar la verdad de Dios. Ahora se ha vuelto costumbre de que cambian las leyes para legalizar lo que es malo. Y con sorpresa y con asombro vemos cómo dignatarios de Estado dicen que para acabar la criminalidad ahora hay que llamar a los delitos como algo legal, que ya si uno le baja el nivel de delito, pues se acaba el delito. ¡Qué cosa más vil! De Cristo. Pero así como el mundo antiguo rechazó la verdad que Dios envió por medio de los profetas, también en nuestros tiempos, iglesia,
el mundo sigue rechazando la verdad que fue traída por el Hijo. Jesús fue rechazado desde su ministerio terrenal, fue rechazado por los hombres que lo conocían cuando Él empezó a predicar en su ministerio terrenal de 3 años. Él predicó inicialmente en Nazaret, lugar donde lo conocían. Lo habían visto crecer, lo habían visto seguramente trabajar al lado de José y convertirse en un hábil carpintero. Vieron sus obras seguramente, vieron su rectitud, vieron su sabiduría, lo escucharon. Pero en Marcos capítulo 6, versos 1 en adelante, dice que Jesús salió de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Ellos estaban mirando a Jesús, ellos estaban escuchando a Jesús, ellos estaban escuchando la sabiduría que le había sido dada a Jesús, y estaban viendo milagros de parte de Jesús. Pero en lugar de creer a la verdad por sus palabras confirmadas a través de los hechos, de los poderosos milagros, empezaron a dudar y dijeron en el verso 3: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? O sea, lo vimos crecer aquí. Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando allí. Y en Juan capítulo 1 verso 11 se dice acerca de lo que hizo la nación ante el Señor: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. En Juan capítulo 5 verso 37, ya adentrado en su ministerio terrenal, Él dijo: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ellos escucharon la voz desde el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ellos fueron testigos de la manifestación del Padre. Y Él dijo: nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Mas a diferencia del mundo, iglesia, que no quiso creer en los tiempos del Señor, que rechazó a Cristo, a diferencia de la gran mayoría de sus naturales de país, de sus paisanos, solo hubo un grupo de hombres que creyeron a la verdad de Jesucristo. Este grupo es por quienes Jesús oró esa noche que fue entregado. En Juan 17:8 dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido que verdaderamente salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Allí está la gran diferencia, hermana y hermano. La palabra de Dios había hallado cabida en el corazón de ese pequeño puñado de hombres llamados sus discípulos. Ellos habían sido elegidos por el Padre para salvación en la eternidad pasada, y según la presciencia de Dios habían sido llevados, guiados hacia Cristo. Y ellos recibieron la palabra de Jesús, y ellos creyeron a su palabra. Y esto es lo que hace la diferencia entre usted y ese familiar incrédulo, entre usted y ese hijo, entre usted y ese hermano, entre usted y ese padre, ese abuelo, esa madre, ese compañero de trabajo. La gran diferencia que radica entre usted, que es salvo, y el perdido, es que Dios ejerció una elección incondicional sobre su vida.
Esa elección de Dios lleva al más vil de los pecadores, por su gracia especial, manifiesta sobre su corazón a escuchar la palabra, para que luego la palabra, guiada por el Espíritu Santo, lo lleve al arrepentimiento, y una vez arrepentido en su corazón reciba la fe que lo lleva a creer a la verdad que es nuestro Señor Jesucristo, y así alcance la salvación. Esto es precisamente lo que dijo el Señor mientras oraba allí a los pies del olivar, iglesia, cerca del valle del Cedrón, cuando alzó los ojos al cielo, cuando clamó a su Padre. Verso 14. A esto y todo lo que he dicho hasta este momento es para llevarnos a esta frase: yo les he dado tu palabra. Ellos habían recibido la palabra de Cristo, cientos de miles la habían escuchado y la habían desechado, pero ellos, ese grupo pequeño que estaba allí delante de Cristo, ellos habían recibido la palabra de verdad. Por ello, siga leyendo, el mundo los aborreció por haber recibido la palabra de Cristo, por haber aceptado la verdad de Cristo, por haber abrazado la fe que es en Cristo. El mundo los aborreció porque no eran del mundo, como tampoco Jesús era del mundo. Eso es lo que quiere decir este verso. Estos hombres nacieron de nuevo por la operación del Espíritu Santo. Esos hombres que estaban esa noche con Cristo, a excepción del traidor de Judas que se perdió, esos hombres habían nacido de nuevo. Usted me dirá, pero Pedro lo negó. No importa, pero había nacido de nuevo y por eso volvió a Cristo. Yo les he dado tu palabra. Los aborreció. Esos hombres no eran del mundo ya, así como Cristo no era del mundo. Esta es una verdad para su vida. Así como esos discípulos que estaban esa noche con el Señor no eran del mundo, usted tampoco es del mundo, amado hermano. Usted hoy tiene una ciudadanía igual que Cristo en el cielo. Es lo que dice la Escritura en Filipenses capítulo 3 verso 20. Mas nuestra ciudadanía, usted es ciudadano, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Desde el día en que usted nació espiritualmente, usted se ha convertido en un extranjero y en un peregrino en este mundo. Y si bien vivimos en este mundo, ya no somos del mundo, ya no somos de esta tierra, somos de un reino espiritual, ese reino del cual Jesús dijo cuando estaba siendo acusado injustamente ante Pilato: mi reino no es de este mundo. La respuesta es que cuando la Biblia habla del mundo, no se refiere solamente a este planeta rocoso que se llama Tierra. Cuando la Biblia habla del mundo, se refiere al sistema de maldad que gobierna a los hombres perdidos en sus delitos y pecados. Cuando la Biblia habla del mundo, habla de ese ser espiritual de maldad que gobierna a aquellos que no han aceptado la verdad de Cristo. El mundo gobierna la política, el mundo gobierna la economía actual, las leyes actuales corruptas contra la Escritura, las costumbres, las tradiciones de aquellos que se han rebelado contra Dios y contra la verdad de la palabra. Es este sistema corrupto, iglesia, que se ha enquistado en la sociedad, que lleva al hombre a pecar, que lo induce a hacer lo contrario a lo que está escrito, a lo que conocemos como el mundo.
bajo el maligno. Como escribió en primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios. Nosotros, los creyentes, somos de Dios. Que el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros, por la gracia de Dios, somos de Dios. Pero no podemos desconocer que los gobernantes de este mundo, que no tienen a Dios en su corazón, gobiernan bajo el gobierno del maligno. Es Él quien los controla. Son títeres de la maldad que hay en Satanás, quien gobierna esas mentes y esos corazones y los inclina y los lleva a hacer el mal. Pero usted y yo no. Ya hemos sido trasladados de la potestad del mundo, del gobierno del mundo, al reino admirable de Cristo. En Colosenses capítulo 1, versos 12 y 13 se nos afirma: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, en la cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Es como si usted tomara este vaso y lo quitara de aquí y lo pusiera acá. Lo ha trasladado. Sin embargo, a pesar de que usted ha sido trasladado y a pesar de que usted ha sido sentado en lugares celestiales con Cristo, como dice Efesios 2:6, aún nuestros cuerpos mortales y no redimidos están físicamente en medio del mundo. Por eso, cada día su alma redimida, amado hermano, su alma que se deleita en hacer el bien y en la palabra de Dios, se enfrenta a la corrupción del mundo, al engaño del mundo y de Satanás, a las tentaciones. Y cuando usted no cede al mundo, entonces usted, como enemigo del mundo, es asediado y es aborrecido por el mundo. Esto fue lo que pasó con estos hombres. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. No somos del mundo. Porque no somos del mundo, el mundo no nos va a amar. Juan 15:19 dijo el Señor: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Sí, a usted lo aborrecen. No piense usted que el incrédulo es su amigo o su amiga. Día menos pensado, y cuando tenga la más pequeña oportunidad, le hará el daño más grande que pueda. No confíe en esas personas que le dicen: soy su amigo, soy su amiga. Sí, no voy a su iglesia y me tomo mis tragos los fines de semana, pero yo soy su amigo, soy su amigo, su amiga. Esa persona lo aborrece. Ese ser espiritual cegado por la maldad, ese corazón perverso y engañoso que está dentro de esa persona que se disfraza como su amigo, ese incrédulo no lo ama. Si se lo diga, son palabras mentirosas, lisonjeras, y no puede haber amor porque Dios es amor. Y si una persona no tiene amor en su corazón, si no tiene a Dios, no puede hablar de amor. Podrá pronunciarlo, podrá darle un abrazo y hasta un beso. Eso hizo Judas, pero nunca lo amará. El mundo nos va a aborrecer, iglesia, y cada vez más. No recibiremos aplausos, iglesia, por ser cristianos. No espere un reconocimiento en el mundo por su obra de rectitud, por obrar en justicia, por ser una mujer o un hombre con temor de Dios. Cada creyente debe saber que así como el mundo odió al Señor Jesucristo hasta llevarlo a la cruz y matarlo,
así también este mundo nos odia a nosotros, si es que en verdad eres cristiano. Si el mundo te abraza, te felicita, te aplaude, te celebra, te reconoce todo lo que haces, yo te invito a que revises. Enseña la palabra es que el mundo nos aborrece, porque aborrecieron al Señor. Juan 15:18 dice el Señor: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Iglesia, debo darle una noticia que tal vez no le guste esta noche. Usted será aborrecido por el mundo por ser cristiano. Usted va a ser vituperado, usted va a ser afrentado, usted va a ser perseguido, usted va a ser aborrecido por el mundo y aún por aquellos que se dijeron sus hermanos algún día, como le fue nuestro Señor Jesucristo en su primera venida. Juan 15, 20 y 21 dice el Señor: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Ustedes y yo nunca seremos superior a Cristo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Esto es, el verdadero creyente guardará la palabra y el que no lo va a perseguir. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Gracias por seguirnos. Recuerda que estamos ubicados en la carrera 18B 5703, esquina del barrio Pueblo Nuevo, Barrancabermeja, Colombia. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Dios les bendiga.